Para el diseño del panel nos basaremos en este modelo que es el QPIC Duo L-G7.2 del fabricante Q-Cells. Esta imagen es la que representa justamente el panel solar y como vemos tiene 6 paneles o 6 celdas en la parte inferior y 24 celdas a lo largo de él. El fabricante nos da las dimensiones que tiene este panel y nos da algunas otras especificaciones, como por ejemplo el formato que este tiene, mide 215 milímetros por 1 metro por 35 milímetros de grosor, incluyendo todas las partes. El peso y nos dice qué material es el que cubre todo el panel, es decir, la parte superior es un vidrio con tecnología antirreflejante de 3.2 milímetros de grosor. Nos dice qué parte o qué material posee la base o la última capa de toda la celda. En este caso es un compuesto. Normalmente se usa un polímero de nombre Tedlar, es el nombre comercial que se usa, o también se le conoce como PVF. Nos dice también de qué material es el marco, que es aluminio ionizado, y nos dice, como ya había comentado, cuántas celdas posee este panel. Contiene 6 en esta dirección y 24 en esta otra. Son celdas monocristalinas y están divididas en dos partes, una para la parte inferior y otra para la parte superior, es decir, 6×12 y 6×12. Y nos dice pues qué medidas también tiene la caja de conexiones, la medida del cable y qué tipo de conector tiene. Entonces, en el caso del diseño se harán algunas omisiones, como por ejemplo de la caja de conexiones o el cable, porque en realidad esto no afecta o no tiene algún punto de interés dentro de la simulación en ANSYS. Entonces, pasaremos directamente a realizar las piezas. La primera pieza que se realizará es el cristal, luego el encapsulado de EVA, luego las celdas y por último se realizará o se usará el PVF. Entonces, lo primero que hacemos es abrir una pieza nueva, seleccionamos el plano en el que deseamos realizar nuestro croquis, seleccionamos un rectángulo de centro, damos aproximadamente la relación que queremos guardar y sabemos que el vidrio en este caso va a alcanzar o cubrir todo el borde del marco. Entonces damos las dimensiones que ya hemos tenido de 215 milímetros y de ancho los 950 milímetros que nos dice el PDF. Y ahí está. Lo único que queda ahora para terminar con el vidrio es extruir las dimensiones que debe tener y en este caso las dimensiones nos dice aquí que son 3.2 milímetros. Entonces ponemos esa dimensión, 3.2 milímetros, aceptamos y en principio estaría listo, aunque se recomienda para el ensamble se agregue de una vez una apariencia. En este caso, como estamos hablando de un cristal, ponemos un vidrio que sea un vidrio claro y aceptamos. Esto de agregar la apariencia en realidad no tiene un efecto práctico, pero sí ayuda al momento de realizar el ensamble a tener una visualización a ojo de cómo está quedando armado las piezas para que al momento de realizar la simulación de ANSYS no ocurra ningún problema con que las piezas están solapadas o que pusimos mal alguna pieza, por ejemplo que pongamos el EVA arriba del vidrio. Entonces lo único que queda es guardamos la pieza, lo guardamos en la carpeta que nosotros designemos y le ponemos el nombre que queramos conveniente. La siguiente pieza a realizar corresponde a las celdas solares y la empezamos a crear en un plano planta con un rectángulo de centro. Y ahora solamente falta mencionar, en este caso se propone que el ancho del panel sea de 84 milímetros, 82 milímetros
Ahora hay que dimensionar el panel. Este panel tendrá un ancho de 81 milímetros y 154 milímetros de largo. Ahora extruiremos este panel desde un plano medio y tendrá un grosor de 0.2 milímetros, que es algo muy común para este tipo de paneles o de celdas. Aceptamos y le daremos una apariencia. En este caso la apariencia que vamos a usar es una apariencia que se descargó de internet. Y vamos a buscarla aquí, aquí está. Poner monocristalino y se da a aceptar. Y se guarda la pieza. Como hubiéramos estado haciendo, en este caso será celda. La única pieza que falta, además del marco, en este caso es el PVF o Tesla. Igual que los anteriores casos, comenzaremos con un rectángulo de centro y le daremos las dimensiones que hemos estado usando, es decir, 2015 de alto y 950 de ancho. Y extruiremos. Generalmente el Tesla que se usa para estos fines tiene un espesor de 3 milímetros, entonces así lo haremos y le daremos una apariencia de plástico opaco. Y con esto quedaría terminada esta pieza. Entonces lo guardamos como Tesla, o mejor como su nombre verdadero, PVF. Listo. Lo siguiente que se debe hacer ya con la celda creada es realizar dos matrices. La primera matriz que corresponde a esta configuración de aquí, que como hemos dicho posee 6 unidades de celdas en el modo horizontal o sobre el eje X y 12 sobre el eje Z. Después se deja un espacio de 1 pulgada aproximadamente entre esta matriz y esta segunda. ¿Por qué? Porque si vemos en el diseño, el fabricante incluye en el marco una sección donde atraviesa una barra de aluminio que es para dar soporte estructural al marco. Entonces ya con esto se deben crear ahora 6 planos. Uno que corresponda a esta cara de aquí, que está a 10 milímetros, y otros 3 planos que estén igualmente sobre las caras laterales y otros planos, otros últimos 2 planos que serían paralelos a este sentido y uno último hacia abajo. Entonces tendremos un total de 6 planos y ahora se guarda este documento de aquí y se acude a esta herramienta que se llama intersección. Se seleccionan todas las piezas que hay en el documento y ya con los 6 planos y todos los sólidos dentro se tiene que verificar que estén todos. Están en el plano 6, 5, 4, 3, 2, 1 y todas las piezas de sólidos. Entonces ahora se crean las intersecciones. Esperamos a que trabaje, calcule todas las intersecciones que hay dentro. Y esta parte de aquí son las regiones que se generan. En este caso vamos a hacer lo siguiente, seleccionaremos todas y después excluiremos la que sería o la que será la parte de leva. La deseleccionamos y aceptamos. Esperamos a que termine de calcular. Y ahora estaríamos viendo el caso contrario a esto, es decir, el encapsulado.
para este caso cambiaremos la apariencia y usaremos una apariencia de plástico transparente, que sea un plástico translúcido. Aceptamos y veamos lo que sucedió en este caso. Si lo vemos con una sección de corte, nos ponemos normal a esta, hacemos zoom, vemos que hay espacios en los que deberían ir células. Este ahora será nuestra pieza de EVA, que es el encapsulado. La guardaremos con un nombre nuevo de archivo para que no afecte a nuestras piezas y la guardaremos como EVA. Quitamos la lista de sección y si quisiéramos abrir las celdas, vemos que es el caso contrario, es decir, una complementa a la otra. Para este punto comenzaremos a realizar el ensamble. Primeramente se ocupa o se requiere poner el vidrio, que es la parte superior de todo. La posicionamos y vemos cómo está posicionada de una manera adecuada. Y seguimos insertando los componentes. El siguiente componente es el que corresponde al EVA. Lo colocamos y dejamos flotado para poder moverlo. Seleccionamos la parte o la cara superior de este EVA, la parte inferior del vidrio y los hacemos coincidentes. El siguiente paso es seleccionar ambos bordes del vidrio y del EVA y hacerlos igualmente coincidentes. Y por último, seleccionamos estas partes de ambas piezas y las hacemos coincidentes de igual manera. Si nos ponemos a verlo desde un costado, vemos cómo estas piezas son casi iguales y además aquí queda el espacio dentro para poner las celdas. Entonces volvemos a la pestaña de insertar y ahora posicionamos las celdas. En este caso lo que haremos es aislar estos dos componentes y moveremos esto para que quede aproximadamente a la misma altura para poder realizar un corte de sección que nos convenga. Seleccionamos las partes que estarán en contacto, en este caso esta cara de la celda y esta cara seleccionar la parte interior, esta y esta cara de la celda. Insertamos una relación de posición y las hacemos coincidentes. Quitamos esta lista de sección y generamos otra. En este caso el plano a usar es otro, es el de vista lateral y lo recorremos hasta donde nos convenga, ¿no? Esta vista es conveniente. Volvemos a seleccionar primeramente la parte del EVA y luego la cara de la celda. Hacemos coincidentes y vemos que el movimiento que posee la celda es, o el grado de libertad que tiene sobre el eje X.
Entonces seleccionamos ahora la parte inferior o la cara inferior e interior del EVA y la cara o superficie inferior de la celda. Damos una relación de coincidente y al quitar la vista de sección vemos cómo está completamente posicionada en su lugar y no hay ninguna holgura entre las celdas y el EVA. El encapsulado EVA, como en realidad es, salimos de la sección de SLA y ya está puesto encima de esto el vidrio. Ahora lo que falta es el PVF, perdón. Lo posicionamos aproximadamente donde debe ir y damos las relaciones necesarias. Es más fácil en este caso seleccionar primero el PVF, el EVA, perdón, y luego el PVF. Viéndolo desde un lado, vemos cómo esto es útil y correcto. Haciendo más zoom, vemos cómo está la capa de vidrio, el EVA, las celdas, otra vez EVA y luego el PVF. Entonces, para esto ya solo resta una relación de posición, de coincidencia entre estas dos caras. Y ya estaría armado en principio nuestro panel. Aquí es requerida una última acción para realizar ya lo que sería el marco. Nos vamos a la pestaña de calcular y medimos la distancia que hay entre esta y esta capa, entre esta capa y esta capa. Y nos da una distancia de 6.65 milímetros. Entonces, tomando esto en cuenta, debemos realizar el marco. Guardamos el ensamble como panel solar y procederemos ahora a realizar el marco, recordando la medida que tenemos. Como ya hemos dicho, la última pieza que falta es el marco, entonces procederemos a realizarlo. Primero es posicionarnos en el croquis, en el plano que necesitamos, generamos el croquis y generamos ahora un rectángulo de centro como hemos estado haciendo. Le damos las dimensiones que requerimos y en este caso se les pone entre las capas intermedias y el marco, se pone un relleno de silicona que evita que entre humedad o polvo y otros insectos o cosas de ese estilo. Entonces, sabiendo que esta silicona ocupa un espacio, dejaremos 5 milímetros de tolerancia para que esta silicona pueda ser colocada. Entonces, en lugar de 2015, introduciremos 2020 de ancho y aquí en lugar de 950, 955. Salimos del croquis y seleccionamos la pestaña de piezas soldadas y miembro estructural. Entonces, yo aquí había generado un marco o un perfil de marco que pensé o creí un perfil de marco que se adecua a las necesidades. Entonces, vemos cómo queda y es claro que esto se ha colocado al revés. Entonces, editamos la operación y vemos cómo solucionarlo. En principio, necesita una vuelta o un giro de 180 grados para quedar opuesto y para el uso que se le va a dar o como se tiene pensado usarlo, también hay que aplicar una simetría. Por último, si lo vemos desde un costado, la tolerancia que se le había dado en este caso no funcionaría si se usa de esta manera. Entonces, al ubicar el perfil, se usa cualquiera de estos puntos que esté sobre esta línea y ahora sí sería funcional a como habíamos planteado anteriormente. Damos OK y por último, para cerrar este marco, creamos un croquis sobre esta superficie y convertimos las entidades. Se extruye hasta el siguiente
se acepta. Y para hacer su procesamiento más sencillo dentro de ANSYS, es decir, que tome todo esto como una sola pieza y no como un conjunto de sólidos, que es el propósito de simplificar, seleccionamos la herramienta de combinar y seleccionamos todos los sólidos que deseamos unir, ¿no? Para crear uno solo. Agregamos y ya tenemos una sola pieza sólida, emulando un proceso de soldadura. Únicamente falta guardar y lo guardamos con el nombre de marco. Volvemos a nuestra pieza de ensamble o nuestro ensamble y agregamos el marco. Aquí está posicionado. Lo miramos desde arriba y movemos el marco a una posición que nos sea próxima. Tenemos una vista de sección. Y viéndolo desde el ángulo correcto, podemos empezar a colocar este panel. Para empezar nos interesa que esta cara del cristal, esta del marco, esta otra del marco y por último esta del cristal, poseen una relación de anchura. Seguramente las caras seleccionadas son erróneas y en efecto. Entonces editamos la operación y esta cara de la celda la eliminamos. Ahora viéndolo de esta manera, sabemos que está correcto. Salimos de las relaciones de posición y generamos otra vista de sección que en este caso sea sobre el plano vista lateral. Aceptamos y volvemos a repetir el proceso de seleccionar las caras que sean necesarias. Tenemos la relación de ancho o de anchura y solo resta dar una última relación de anchura. A pesar de que ya se había diseñado un encapsulado EVA, digamos similar o exactamente igual a lo que sería físicamente, el diseño en ANSYS no es muy útil porque el tiempo de simulación y el generado de enmallado tiende a ser muy alto. Entonces la solución que se plantea o la modificación es cambiar el EVA por una simple capa de 1 milímetro de grosor y el ensamble entonces el ensamble queda de la siguiente manera. Viéndolo desde frente, ese es el resultado, es el marco. En esta parte iría la silicona, la parte de abajo que de relleno es aire y la parte exterior también sería aire. Esta parte corresponde al vidrio templado, luego una capa fina de EVA, las celdas, otra capa de EVA, el PVF y esos son todos los componentes. Entonces lo que resta es simplemente guardar y guardar esta parte como un archivo IGS, como ya habíamos dicho que se va a guardar. IGS, aquí está, panel solar y guardamos. Ya dentro de ANSYS lo que sigue es crear nuestra propia librería de los materiales que componen al panel. Entonces el primero es la aleación de aluminio, luego sigue el EVA, el PVF corresponde a las celdas, el PVF, perdón, que es el que corresponde a la parte inferior, el PV es el que corresponde a las celdas y finalmente el vidrio, que pues es la parte superior. Entonces ahora
eh, mandamos llamar el estudio que queremos hacer y le llamamos como queramos, panel solar, y conectamos ambos cuadros. Recordemos que es el que contiene los datos que vamos a usar, los datos de los materiales, y este es en sí mismo el estudio. Entonces ahora importamos la geometría y el que acabamos de guardar, que es este, seleccionamos abrir y doble clic al modelo. Esperamos a que cargue. Ya dentro de Mechanical lo que nos encontraremos será todos los sólidos que hemos creado. Y lo primero para hacer es crear una malla en estos sólidos para realizar su estudio. Los más importantes en este caso, o los que más nos interesan, son los paneles o las celdas. Entonces seleccionaremos todos y cada uno de ellos. Y en mallas daremos clic derecho a insertar y el método que deseemos, en este caso tetraedros. En este caso se quiere dar una mayor exactitud. El parámetro que en realidad se debe cambiar es este, el tamaño del elemento en la parte de defaults. Generamos nuestro mallado. Y es claro como en este caso todas las mallas o todos los elementos se hicieron más chicos. Seleccionemos ahora una celda y aislémosla. Y donde más se nota es en las otras partes del cuerpo, de los cuerpos, el ensamble de panel solar. Ahora describamos qué fenómenos físicos están pasando dentro del panel o fuera de él. En este caso, lo primero que se debe describir es el flujo de calor que llega directamente del sol. Pondremos un número de 400 basados en una tabla que se encontró en internet y que se cita en el documento. 400 watts sobre metro cuadrado. Ahora, otro de los fenómenos que está ocurriendo aquí es una convección. Insertamos convección y para insertar el valor recurrimos a las tablas que ya nos da ANSYS y ponemos que el cuerpo está siendo rodeado por aire. ¿Okay? Esto nos da un valor de 5 watts sobre metro cuadrado por grado centígrado. Y ahora el siguiente caso es otra convección. Seleccionamos todas las caras. Y después excluimos aquellas que sabemos que no están en contacto con el aire, como por ejemplo estas que son las que están en contacto con la silicona. Y nos faltaría una. Para esto creamos un corte o una vista de sección. Vamos a seleccionar la herramienta de caras o superficies. Acercamos y seleccionamos esta parte. Ya con esto insertamos otra convección y aplicamos. El fenómeno que aquí está ocurriendo es también un contacto con el aire, entonces seleccionamos el aire y nos da el mismo valor. Deshabilitamos la vista de sección y ahora queremos saber las soluciones o lo que está pasando con esto. En este caso la temperatura de todos los cuerpos.
la temperatura de las celdas, en este caso haremos lo mismo que en el caso anterior, aislar las celdas por completo de los demás componentes y lo seleccionamos para el caso de la temperatura 2. Y el último estudio que queremos realizar es un estudio del flujo de calor total, que será exactamente sobre los mismos cuerpos, que en este caso son las celdas. Aplicamos y solo resta primero aplicar el material del que están hechos, por ejemplo el vidrio, pues es obviamente vidrio. A continuación el PVF le aplicaremos justamente ese material, PVF, al marco. El marco está compuesto de aluminio y a ambas hebas les aplicaremos justamente ese material. Listo, entonces vamos a ver todo completo el marco y resolvemos. Al final de la simulación tenemos estos resultados. En este caso se ve a simple vista cómo es en este caso se ve cómo se distribuye la temperatura a lo largo del cuerpo, siendo las regiones más frías las que se encuentran en las orillas. Recordando que el aluminio es un material que se usa en la industria, en varias industrias, para disipar el calor. Esto tiene sentido, es decir, el calor se concentra aquí porque es la parte que más falla o batalla más con distribuir el calor. Si se hubiera agregado, como en el PDF, una barra de aluminio aquí, tal vez la distribución del calor sería diferente, es decir, este no sería un óvalo completo, sino tendría tal vez una forma de media gota. Y si ponemos la simulación a correr, podemos ver cómo a lo largo del tiempo el calor se va concentrando al centro, es decir, todo lo de las orillas se disipa, pero lo del centro no tiene esa facilidad. Por otro lado, la temperatura de las celdas, con la temperatura de las celdas ocurre lo mismo, pero en menor medida. El punto final no es tan grande como en el primer caso. Esto se debe a que el vidrio se queda con una mayor parte. Y si vemos el flujo de calor, vemos como en las orillas, en los extremos, es donde más se pierde calor. Y en el centro es donde se retiene más, que concuerda con la descripción que acababa de dar hace un momento. Es decir, el centro retiene el calor y las orillas son aquellas que pierden más calor porque están un poco más en contacto con el aire en esta simulación. Si fuera tal vez con la silicona puesta, esto cambiaría, pero no en gran medida. Con esto se concluye el video y se espera que los resultados puedan ayudar al entendimiento de aquellas personas que no tienen alguna noción de cómo funciona el flujo de calor en estos paneles. Hay que notar que tanto para adentro como para afuera la temperatura máxima es muy similar en el centro, es decir, se aproxima a los 79 grados, pero la temperatura mínima varía mucho. La parte del marco, que es la más fría, o una de las más frías, está entre los 28 y los 39 grados aproximadamente. Esta parte es la que no recibe los rayos del sol, la que está a la sombra, por así decirlo, y es la que está más fría. Y el marco, a pesar de que recibe un poco de calor, está frío porque, como ya se ha dicho, el aluminio es un buen conductor térmico. Por otra parte, la temperatura mínima dentro de las celdas es de 48 grados centígrados. Entonces, es algo a tomar en cuenta para el momento de estar en contacto con alguno de estos materiales.
aquí concluye el video.